¿Qué hubo, Oscar? Hermano, ¿cómo está la vaina? Hoy es 22 de marzo del 2025 y son las 5:05 de la tarde y quizás la semana está cerrando con poco movimiento porque no es de mayor relevancia, salvo si entendemos lo que está sucediendo por debajo de la mesa. Primero, luego de ver la entrevista que tuvo el Junior con Eric Prince y luego de ver la entrevista que tuvo el Junior con la señora Machado hace más de una semana, pues uno puede inferir que además de luego de haber eliminado el TPS y de haber limitado la posibilidad de viaje de los venezolanos a los Estados Unidos y además el proceso de deportación continuo de venezolanos que no tienen su tiempo bien empleado en los Estados Unidos porque en vez de preocuparse por tener una condición estable, muchos se dedicaron a vivir del físico, a vivir de la golilla, a estar portándose mal, a estar cometiendo delitos y por supuesto que los van a correr. Uno. Dos, lo otro que hay que tener presente es que para el momento en que el presidente Trump asume, el 20 de enero de este año, había una lista de más de 1,5 millones de individuos extranjeros que estaban listos para ser deportados y en esa lista habían 22,000 venezolanos. Y apenas hasta ahora creo que no han sido deportados ni 600. Así que ahora es que falta. Y gente que tenía el expediente desde la época de Biden, ni siquiera con Trump. Pero además de eso, ¿qué es lo otro interesante? Que la declaración donde se designa al Tren de Aragua como una banda terrorista internacional que está dirigida por el Bigotón, que además de ser el jefe del Tren de Aragua es el jefe del Cartel de los Soles, pues están todos alineados en la misma lista. Pero también lo otro que es interesante es que en la declaración que da Eric Prince está aplicando parte del manual de la guerra que dice que lo primero que tienes que hacer es desmoralizar y degradar la capacidad mental del enemigo para combatir. Y eso es lo que está haciendo Prince. Cuando el tipo dice que el gobierno de Biden subió la apuesta contra el Bigotón a $25 millones. Por supuesto que hay un petitorio del senador Rick Scott que suban la apuesta a 100 millones solo para el Bigotón, sin contar las otras ratas. Pero el solo hecho de que el Bigotón le hayan subido la apuesta a $25 millones es que lo pusieron al mismo nivel de Bin Laden. Y hay que recordar dónde está el señor Bin Laden al día de hoy. Bueno, muy fácil. Osama está amarrado a un bloque de concreto y lo tiraron al fondo del Océano Índico y a esta altura del partido ya se lo tragaron los tiburcios y ya lo vomitaron hace bastante tiempo, así que de esa basura no queda ni mierda. Pero lo otro interesante que decía el señor Prince es que todo individuo que ha logrado coronar a $25 millones por el rescate de las autoridades americanas, todos pasaron para el barrio Los Acostados. Así que eso se lo está poniendo bien claro. La otra que dice el señor Prince es que la subida en la apuesta es para lograr que sean los mismos supuestos policías o militares venezolanos que están mamando y locos, que sean ellos los que le den bala a estas ratas. Pero la otra lectura que está clarísima es luego de ver al señor Prince reunirse con Bukele y reunirse con el señor Noboa en Ecuador y ahora reunirse con el Junior y además asistir a todos los eventos en Washington de la toma de posesión del presidente y seguir dando su opinión en el canal donde él publica, que se llama Unleash. Ahí usted tiene claro de que el plan para soplarse estas ratas está andando.
de que a estos tipos se los van a pelar en una jugada quirúrgica y que lo van a pasar para el otro barrio y no se van a enterar. Pero lo otro que es interesante es que a pesar de las quejas que yo pueda tener, pero lo único que podemos observar es que el gobierno americano entiende que hoy su entendimiento es con la señora Machado, y la señora Machado, por lo visto, está haciendo la tarea y los deberes y se está expresando e hilando las propuestas que quiere la comunidad internacional, que es definir qué va a pasar con el negocio petrolero. Eso ha sido muy interesante y esa es la realidad de Venezuela hoy. Que lamentablemente el señor González no está haciendo la tarea como uno quiere. Bueno, ok, pero están hablando con la señora Machado y a ella es la que le reconocen el liderazgo y están entendiendo que con ella es que se van a entender. La otra noticia interesante es que ya la señora Machado dejó ver quién pudiese ser una de las personas que va a manejar la visión del negocio petrolero en el nuevo gobierno, porque vimos al señor Juan Fernández, que era la cara visible de la oficina del presidente, en la reunión en Houston con los petroleros. Y eso sigue siendo interesante porque no es un recogelata como el bachiller ese de Chivita o el otro bicho que fue alcalde de Latillo, ese poco de come mierda que andaban paseando para arriba y para abajo. No, porque usted puede tener quejas con el señor Fernández, pero ese toche sabe de petróleo, por lo menos sabe de dónde está parado, ha sido víctima de estas ratas, tiene una vendetta pendiente y creo que puede llegar y entregar los mejores resultados para el país que quiere cambiar la visión del negocio petrolero, y eso es muy importante. Lo otro que no deja de ser interesante es que en vista del desespero de las ratas chavistas y de los sarnosos demócratas y de los globalistas, hicieron mover ficha al señor Martínez, que era el tesorero del Partido Demócrata en la campaña de Biden, que lo iban a premiar con el Banco Interamericano de Desarrollo, y gracias a que los senadores republicanos le pegaron la puerta en la cara y lo trancaron. Pero ese bicho es el que aparece chillando como un camión de marranos diciendo que la comunidad de inteligencia americana dice que el Tren de Aragua no es una amenaza a los Estados Unidos. Bueno, ¿y quién le cree a este huevo? Un carajo que está citando al New York Times. ¿Y qué es el New York Times? El New York Times es la misma mierda que el Canal 8 en Venezuela, pero en Estados Unidos, que es un periódico comunista que lo manejan los chinos, lo maneja Slim y lo manejan los rusos desde hace más de 100 años con la agenda de los comunistas. Entonces ese pendejo lo obligan a destapar el juego, y hay que recordar que ese sujeto no es más que una de las fichas de la rata de Soros y de la rata del Colotordoc para hacer política con los demócratas en los Estados Unidos. Entonces están todos expuestos, están desesperados. Ahora se montaron el cuento de que hay un poco de víctimas venezolanas que fueron deportados a El Salvador. Bueno, sencillo. Si en los que han deportado aparece algún individuo que de verdad es inocente, pues lo devolverán. Punto, y se acabó. Pero ¿por qué nadie en Venezuela, ni de los opinadores venezolanos, habla de los más de 1000 rehenes en las cárceles venezolanas? ¿Por qué nadie habla de los cientos de militares y policías presos sin fórmula de juicio, sin el debido proceso? Solamente están hablando por unos coños que no tienen ni una semana en El Salvador y que además no cumplieron los deberes y cometieron delitos en los Estados Unidos, y entonces ahora los pretenden vender como si fueran carmelitas descalzas. Vaya, coman toche. ¿Entiendes? La vida no es así. Estados Unidos es un país de leyes, es un país donde se respeta el Estado de Derecho, y lo otro es que muchos huevones en Venezuela están pidiéndole vainas al señor Trump sin entender que lo que tienen que pedir es salir de la rata
del Colotor Dog, del Bobo de Cúcuta, del Conde del Furrial, de la Bruja Cilia y de toda esa sarta de mamagos que tienen 26 años destruyendo la República y entonces, ¡ay! Ahora van a chillar por 10 toches. ¿Y por qué no chillan por la cantidad de muchachos que fueron asesinados en las calles venezolanas? Nadie dice nada de eso. Bueno, pues ¿sabe qué? Se jodieron. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. El señor Trump tiene que responderle a 360 millones de habitantes de los Estados Unidos y lamentablemente hay una lista de 20,000 venezolanos que tienen peo con la justicia y se los van a cargar. Parte sin novedad. Esa es la realidad de lo que va a suceder. Y el que no lo entienda así, bueno, ¿qué voy a hacer? Vaya y préndale velitas en algún templo de brujo a ver si se le salva, porque esa es la realidad que nos viene. Y sobre todo lo interesante es que la señora Machado tiene que seguir apretando el argumento porque la parte petrolera la dijo bien, pero ahora los venezolanos lo que decíamos es que nos hable de la propiedad. Y la propiedad no es solo los 30 centímetros cuando usted compra un pedazo de tierra, sino hablar del subsuelo. Y que eso tiene que ser cambiado. Y el hecho de que las leyes de hoy no lo establezcan, pero como oferta política lo tiene que plantear. Porque el día que ella quiera que los venezolanos vayan a rastrearse es porque son propietarios. No porque están por una ideología. El ser humano se hace matar por su familia y por su propiedad, por las personas que quiere, por sus querencias, no por la ideología de ningún coprófago infeliz. Y eso es lo que tenemos que hacer entender al nuevo gobierno que se va a montar en Venezuela. Y tan es el desespero de las ratas rojas que ahora en San Cristóbal para los procesos electorales están todos cagados. Porque resulta que hay como 30,000 empleados públicos y en la primaria del PUS apenas asistieron como 3,000 toches. Pero lo más simpático es que el grueso del liderazgo rojo que había en el Táchira quedaron votados del puesto 22 para abajo. Y que los que quedaron supuestamente electos en los primeros puestos fueron un poco de dirigentes de base que los tenían negriados, sobre todo porque la rechera de los chavistas en el Táchira es que el gobierno que montó el señor aquel, el hombre de Riveras, se trajo fue puro importado de Caracas. Y la gente le da rechera a esa verga, inclusive los chavistas. Así que ese cuento de esa supuesta elección que es una farsa, no hay que ir a esa mierda, pero hay que dejarlos que se rebanen entre ellos, que se coman entre ellos, que agarren y se vomiten como las amibas. ¿Por qué? Porque usted agarra todas esas ratas chavistas que debería ser considerado un antecedente penal, cambiado por una lata de mierda, pierdes la lata. Bueno, compañero, se me cuida y ya sabe, a esta hora dese la vuelta por donde el Catire Ramón en la Carabobo, allá en la esquina del Trigal, porque ese toche no abre mañana domingo. Chao, chao, disfrute las morcillas. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.